felicito a usted, dele un abrazo bien fuerte. Yo sé que siempre lo hacemos, es protocolo evangélicos, ¿no? Saludar al de al lado. No, mentiras. Salúdelo, dele un abrazo si le tiene más confianza. Y usted le va a decir qué bueno que está en el mejor lugar, que es la casa de Dios. Entonces, eso nos da el privilegio más grande. ¿Listo? Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Hebreos, capítulo 10, versículo 39. ¿Listo? Cuando estemos ahí, usted siempre mandamos un amén. Entonces, hoy va a hacer una pausa y le va a mandar un beso a Dios. ¿Listo? Entonces, que Dios hoy se ponga rojo de todos los besos que le mandamos. ¿Listo? Hebreos 10:39, cuando esté ahí, manda el beso más grande. ¿Listo? Creo que no ha llegado los besos a Dios. ¿Listo? Bueno, lo encontramos. Hebreos 10:39. Leo la palabra bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Quiero que lo lean una vez más. Dice: pero nosotros, diga yo, no soy de los que vuelvo atrás y acabo por perderme, sino soy de los que tienen fe y preservan su vida. Quiero leerles uno rápidamente. Está en Santiago, lo pueden mirar en las pantallas. Santiago 5, versículo 19 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Voy a leérselos una vez más. Listo, nos van a quedar grabados esos versículos. Dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. Señor, en esta noche queremos honrarte en tu casa y queremos decirte que no solo eres bienvenido, sino el dueño de este lugar. Hoy estamos aquí en la iglesia Camino a la Libertad porque no hacemos parte de una religión, sino que hoy tú vas a traer caminos de libertad sobre la necesidad que hemos traído a este lugar. Hoy declaro los cielos abiertos sobre cada uno de los hermanos de la fe que están en este lugar y que tu gloria se pasee con libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero titular este mensaje que vamos a compartir en estos minutos. Reciban saludos de nuestros pastores, por supuesto. Este mensaje lleva por título: ¿creyentes de azúcar o creyentes de sal? ¿Sí? Dígalo rápido. ¿Creyentes de azúcar o creyentes de sal? Siempre que tengo el privilegio de dar mis conferencias en alguna universidad, algún colegio, en algún lugar, me gusta utilizar un exordio y hoy no va a ser la excepción. Ese exordio tiene que ver mucho con lo que vamos a introducir en este tema y le va a prestar toda su atención. ¿Listo? Dice que en una ocasión un capitán y un soldado que salieron de licencia de la guerra, un capitán y un soldado salieron de licencia de la guerra y fueron a visitar a sus familiares. Dice que ellos abordaron un tren camino a casa y cuando se sentaron en el tren, escuche lo que pasó. Dice que frente a ellos habían dos mujeres. Había una abuelita que tenía orden de captura en 3 cementerios de la abuelita que estaba. Y había una muchacha super mega contra hiper archiestra ultra macropenta espectacularmente bella, hermosa, divina, sentada también al lado. Dice que al soldado y al capitán les causó mucha curiosidad ver las dos mujeres. Entonces dice que pasó algo curioso. El tren avanzó y pasó por un túnel muy oscuro. Era tan densa la oscuridad que no se podía ver absolutamente nada, pero se escucharon dos cosas. Ojo aquí. Se escuchó un beso y se escuchó una cachetada. ¡Pah! Un beso y una cachetada. Miren lo que sucedió en esta escena. La abuelita con orden de captura en 3 cementerios interpretó lo siguiente. Ella dijo: ese soldado sí es atrevido, le robó un beso a mi nieta, pero me gustó que ella lo hubiese puesto en su lugar. Fue lo que pensó la abuelita. La muchacha, super mega contra hiper archiestra ultra macropenta espectacularmente bella, hermosa, divina, interpretó lo siguiente. Ella dijo: ese soldado sí es coqueto, me robó un beso, pero uy, qué vergüenza, mi abuela le pegó una cachetada. ¿Sí? Dos pensamientos diferentes dentro de una misma escena. Dice que el capitán pensó lo siguiente. El capitán dijo: ay no, ahí está pintado ese soldado, le robó un beso a la china, pero yo no entiendo por qué me pegaron a mí. ¿Sí? 3 pensamientos diferentes dentro de una misma escena. Pero había una realidad. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que el soldado se aprovechó de la oscuridad para robarle un beso a la bella dama y se vengó de las veces que el capitán le sacaba, como dicen los santanderianos, la leche en el ejército y ¡pah! Tenga, le zampó su cachetada. Eso nos enseña una gran realidad. Cada uno de nosotros nos pasa lo mismo que en esta escena.
Tenemos como seres humanos diferentes maneras de interpretar lo que sucede a diario en la vida. Cuando nosotros nos ponemos a analizar los periódicos, cuando analizamos las noticias, constantemente se habla de cosas negativas, se habla de cosas malas, se habla de cosas pésimas, y cada uno tiene diferentes maneras de interpretar qué es lo que está sucediendo. Muchas de las personas le atribuyen las crisis económicas al gobierno, otras personas le atribuyen los daños a otros, y cada uno busca un culpable de acuerdo a lo que sucede. La palabra en Mateo 24 nos dice una clara señal de lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Dice, en los últimos tiempos oiréis de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambre. Pregunto, ¿eso está pasando? Todo eso se está cumpliendo. Pero mira lo que sucede aquí. Cada uno tiene diferentes maneras de interpretar por qué está sucediendo eso. Pero hay una verdad. Usted y yo conocemos esa verdad, ¿cierto? La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Por lo tanto, nosotros conocemos esa verdad. Nosotros sabemos que mientras todo el mundo interpreta qué sucede con los problemas, qué pasa con las crisis, nosotros sabemos que todo tiene que ver con un ámbito espiritual que ya está plasmado en la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Cuando usted analiza todo lo que está sucediendo, las malas noticias, las crisis, podemos identificar dos tipos de personas. Las primeras son, lo voy a mencionar así, el mundo enceguecido. Si clasificamos a dos tipos de personas, están los que son el mundo enceguecido, está enceguecido, de hecho la Biblia lo menciona, y están los cristianos distraídos, el mundo enceguecido, los cristianos distraídos. Ojalá lo siguiente, ¿qué hace el mundo enceguecido frente a lo que sucede hoy en día? El mundo enceguecido busca maneras livianas, maneras superficiales para tratar de mitigar la necesidad. ¿Usted no le ha pasado? Lo he compartido un par de veces cuando he estado predicando en los ayunos. Yo estuve un día, tenía que llamar a una hermosa mujer que está en Medellín, entonces se me acabaron los minutos porque era prepobre. Entonces tuve que hacer una llamada aquí, fui aquí a los minutos de la esquina. Y cuando estaba haciendo la llamada, como todo buen santanderiano, me dio como chismografía el tema de ver unos tarritos de colores, ¿sí? Habían muchos tarritos, tarros rojos, fucsias, verdes, amarillos, de todos los colores. Y yo estaba llamando y yo veía los tarritos, entonces no me aguanté la curiosidad. Le dije al señor de la tienda, oiga, disculpe, al que estaba ahí haciendo otra llamada, le dije, ¿qué es uno de esos tarritos que están allá? Él dijo, ¿usted no sabe qué son esos tarritos? Le dije, no, no tengo ni la menor idea. Esos tarritos, algunos le llaman bebedizos, otros le llaman embrujos, otros le llaman baños, riegos, para que usted lo haga. Y me dio unos ejemplos. Me dijo, por ejemplo, si la persona, la muchacha, la esposa se le fue el marido, entonces hay un tarro, entonces ella se echa el menjurje ahí, se baña con ese tarro para que vuelva al marido, ¿sí? Entonces, si está pasando por una crisis económica, se echa el baño y el riego para la crisis económica. Si está pasando para que el esposo le deje el amante, entonces se baña para que se vaya el amante. O hay otro que es para que se vayan las suegras, es el más vendido, entonces, no, mentira. Entonces, eso lo hacen así para suplir una necesidad. Pero ¿qué pasa? Parecería que nosotros nos da risa, no, pues, eso es qué absurdo. Pero la gente lo ve como algo donde pueda diluir su fe. Hoy lo he hecho un par de veces, estaba en Amanecer con Dios a las 4 de la mañana en el devocional de la radio. ¿Cuántos escuchan Radio Primavera? Bueno, hay que escucharlo. Entonces estaba en la radio, pero algunas ocasiones me tuve que ir, bueno, hoy fui con un discípulo, fuimos en moto y todo, pero algunas ocasiones he tenido que coger un taxi a las 3:30, 4 de la mañana. Y es impresionante que va sonando una emisora secular donde la gente que está al otro lado de la radio, mientras uno está en devocional, hablándole a la gente de Dios, en las emisoras seculares, a esa misma hora están hablándoles del tarot, están hablándoles de las cartas, están hablándoles de brujería y están tratando de suplir una necesidad fuera de lo que es la palabra de Dios. Si usted madruga no a las 11, sino por ahí tipo 5, se dará cuenta que no solo pasa en la radio, pasa en la televisión. Los canales nacionales están con esa Yanini leyéndole las cartas ahí, entonces todo el mundo anda pendiente de qué es el número de la suerte, lo que está sucediendo, qué me quieren leer, y todo el mundo está tratando de opacar su fe. Escúcheme aquí lo siguiente, quiere decir que ese es el grupo de los que el mundo enceguecido que trata de diluir su fe buscando soluciones inmediatas. Pero está el otro grupo se llaman los cristianos distraídos. Mientras hay un mundo enceguecido que la palabra dice que Satanás cegó la mente y el entendimiento de muchos para que no conozcan la verdadera palabra de la fe, esos están tratando de decir, bueno, entonces yo me voy a una clase de yoga y solución, no tengo que buscar de Dios. Eso para ser bueno no necesito ir a ninguna iglesia y todos empiezan a ser enceguecidos.
Los cristianos distraídos son otro tipo de cristianos. Son esos cristianos que se formaron en este tiempo, en este siglo XXI. Usted ha escuchado iglesias, no sé, no pasa aquí, pero en otras iglesias pasa, que obviamente la gente trata de apegar a la gente a la tierra. ¿No le ha sucedido? No, mire, entonces le venden el evangelio y la prosperidad, que no es malo, pero le venden un evangelio y la prosperidad donde todo lo que el creyente sale de ahí es diciendo, uy, no, pero ¿para qué me voy al cielo si Dios me va a prosperar, Dios me va a sanar? Dios lo va a hacer, pero ese no es el propósito ni es la motivación para nuestras vidas. Hay un enfoque más allá de eso. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de cosas? Sucede que nosotros estamos siendo parte de esa inmensa minoría, sutilmente, porque nos estamos distrayendo. El pueblo de Dios cayó en un error, y el error es creer que nos vamos a pegar a este mundo. Hoy en los altares poco se predica la palabra eternidad, en los altares poco se predica la palabra salvación. Y somos conscientes, quienes nos paramos a hacer esta labor por algunos años, hemos sido conscientes que tenemos que predicar, número uno, con temor y temblor, siendo conscientes de que el pueblo de Dios necesita una palabra fresca. Nuestro apóstol Jaime Beltrán nos ha enseñado que en esta iglesia se tiene que comer buen pan. ¿Cuántos dicen amén? Y como comemos buen pan, pues obviamente tenemos que escuchar un mensaje fresco de parte de Dios. Quiere que les sea muy sincero, podemos hablar de cualquier tema motivacional, pero si no hablamos de lo que Dios nos mandó a hacer y que obviamente hoy estamos necesitando, es la palabra eternidad para nuestras vidas. Que usted entienda que la eternidad no es un simple concepto que se quedó guardado en la Biblia. La eternidad es algo que practicamos todos los días. De hecho, Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez hablaba con el pastor William, decíamos, bueno, ¿qué hacemos para que la gente entienda la eternidad? Y decíamos, bueno, me ha pasado a mí que he tenido que ir a predicar a funerarias. Y es lamentable cuando uno va a predicar a una funeraria y literalmente es el público más difícil y a la vez el público más fácil. El público más difícil porque hay luto y es un ambiente tenebroso y demás. Pero es el público más fácil porque viene un féretro, como dicen por ahí, viendo el cadáver muerto del difunto que falleció. La gente dice, ¿y este para dónde se fue? ¿Sí? Como Diomedes antes de morir en una entrevista que dijo, yo no sé si existe el cielo o el infierno, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta qué pasa con la eternidad. Entonces, ¿cómo nosotros nos concentramos en la eternidad? ¿Qué hacer para que ustedes y nosotros como pueblo de Dios concentremos nuestra atención en la eternidad? Esa palabra eternidad es una palabra que debe afirmarse día a día, todo el tiempo, segundo a segundo, porque la eternidad es algo que no se espera. Hay una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. No hay un limbo como por ahí el salmista Caled Morales, ¿no? No hay un limbo, ¿sí? Hay un cielo y hay un infierno. Una eternidad con Dios, una eternidad sin Dios. ¿Cómo concentramos entonces? Ayúdeme aquí con esta pregunta. ¿Cómo concentrarnos en la eternidad? Voy a serle sincero. ¿Qué tal? Voy a hacer un comentario acá y usted lo va a digerir, ¿listo? ¿Qué tal si yo hago este comentario? Los pecados secretos en la tierra serán escándalos públicos en el cielo. ¿Escuchó eso? ¿Qué tal si los pecados secretos en la tierra serán escándalos públicos en el cielo? Levánteme la mano todos los que van para el cielo. Los de no, ahorita al final hablan con los pastores y cuadramos eso. ¿Listo? Visa a la eternidad, ¿sí? Pero todos decimos vamos a ir al cielo. De hecho hay una canción de Urley que dice quiero llegar al cielo, y todos bailan y guapachean con la canción quiero llegar al cielo, y todo el mundo canta calles de oro, mar de cristal, y todos quieren llegar al cielo. Pero si yo les hago la pregunta, bueno, y si los pecados secretos en la tierra serán escándalos públicos en el cielo, ¿cuántos quieren llegar al cielo? Todo el mundo como que le da la chiripiorca, ¿sí? Como que yo no llego al cielo porque me van a regañar y bien duro, ¿sí? Entonces, voy a serles sincero. Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el primero, siempre lo hablo en mis predicaciones. De los pecadores me considero el primero, déjenme en el título a mí, ¿sí? Yo cometo muchos errores, por gracia de Dios estamos donde estamos. Pero quiero que entienda algo. Si yo analizo ese comentario, que los pecados míos secretos serían escándalos públicos en el cielo, ¿usted cree que yo no me voy a enfocar en la eternidad? ¿Usted cree que yo no voy a redireccionar mi conducta? Por supuesto que lo debemos hacer. Debemos reenfocar nuestra prioridad llamada eternidad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sí lo entendió. Satanás sabe que hay una eternidad que le espera. Alguien dijo en alguna oportunidad, cuando el diablo le recuerde su pasado, usted recuerde el futuro. ¿Sí? ¿Quién pierde? ¿Sí?
Cuando el diablo le recuerde su pasado, recuérdele su futuro, a ver quién pierde, ¿sí? Pero Satanás entendió que el pueblo de Dios se distrajo de lo que es la eternidad. Había una frase muy popular que dice: cuando el diablo no pueda destruirte, intentará distraerte, ¿sí? Cuando el diablo no pueda destruirte, intentará distraerte. Hay una interesante analogía que dice que un indio estaba labrando un camino. Y él empezó a labrar un camino y empezó a poner una ramita, otra ramita, una ramita, una ramita, una ramita, una ramita, y empezó a labrar un interesante camino. Dice que un turista curioso se acercó y le dijo: oiga, señor indio, ¿y qué es ese camino que está haciendo? Entonces el indio le responde: esto es una trampa para conejos. Entonces el curioso se quedó analizando ¿y dónde está la trampa? Entonces el indio le respondió: no, espere, es que es muy sencillo. La trampa la voy a poner una semana después. Entonces, ¿para qué hizo el camino hoy si la trampa la va a poner una semana después? Escuche, lo que pasa es que yo hice este camino para que mañana cuando venga el conejo diga: uy, este atajo está buenísimo, está como las vías de Bucaramanga, las nuevas que están haciendo, entonces pasa por ahí y le encantó el camino, ¿sí? Al día siguiente diga: no, definitivamente ese atajo fue espectacular y vaya a volver a pasar por ahí. Pasado mañana diga: uy, no, yo no voy a ser envidioso, voy a llamar a otros amigos para que pasen por este atajo, porque este atajo nos lleva al destino, ojo a esto, más rápido, entonces voy a pasar por ahí. Y después de unos días él va a estar acomodado, él va a estar acostumbrado y va a querer pasar por el camino como si nada, cuando ahí va a estar la trampa y el enemigo le va a cobrar la factura por derecha. Así sucede en el mundo espiritual. Satanás nos labra un camino. Nosotros tenemos un destino que no tiene atajos. El destino de nosotros es una conducta intachable que sé que nosotros fallamos todo el tiempo, pero la Biblia dice: hijitos míos, esto se lo digo para que lo tengan claro. Si ustedes pecan, obviamente no podemos pecar, pero si pecan, entiendan que tienen un abogado para con el Padre. Por lo tanto, ¿qué sucede? El pueblo de Dios se acostumbró a pecar, se acostumbró a fallar, nos acostumbramos a equivocarnos y empezamos a tratar de tomar atajos. Y cuando tratamos de tomar atajos, entonces nos acostumbramos, estamos cómodos. Pero yo ¿para qué oro? ¿Sí? Eso entonces yo voy a ser una persona obesa musical y raquítica espiritual. ¿Sí sabe qué significa eso? Que no, pues yo no voy a orar, pero voy a poner música, todas las alabanzas posibles, habidas y por haber en mi casa. No oro, pero al menos se unge la casa, ¿sí? Entonces soy obeso musical, pero soy un raquítico espiritual. Entonces me acostumbré. Satanás no pudo destruirme, pero me distrajo. Entonces estoy pasando por el camino una y otra vez, estoy pasando por el camino una y otra vez, y el día menos pensado Satanás me va a cobrar factura y me hará daño. Cuando Satanás no pueda destruirte, intentará distraernos. Hoy estamos tan cómodos en nuestra vida, estamos tan cómodos con lo que sucede a diario, estamos tan cómodos con creer que pecar, rezar y empatar es lo mismo. Hoy somos la religión cristiana, ¿cierto? Hoy somos personas que asistimos a una iglesia y no tenemos la motivación de realmente qué es Dios. Yo les voy a ser sincero, muchas veces me he puesto a buscar ese atajo, muchas veces he caminado en ese atajo, muchas veces he estado raspado porque casi me atrapa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que puedo entender? Que si estamos hoy de pie es por su misericordia y porque Él así lo ha determinado. Denle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Si sabemos que no tenemos que tomar atajos hacia esa eternidad, tenemos que entender un principio claro y lo tenemos que tatuar, discúlpeme si uso esa palabra, en nuestra mente. Y es que la eternidad no es un concepto, la eternidad es un principio de vida en el Hijo de Dios. Rick Warren, un pastor norteamericano, dijo: nuestra mayor motivación en la vida no debe ser la externa ni la interna, sino la eterna. Escuche esto. Nuestra mayor motivación, su mayor motivación, no debe ser la externa. Es que me puse falda o no me puse falda. Uy, no, es que el predicador se peinó raro. Uy, no debe ser la motivación externa. No debe ser la motivación interna. Debe ser la motivación eterna. Todos los días tenemos que tener claro que hay una eternidad. ¿Usted sabe cuántas personas todo el tiempo mueren y se van a una eternidad sin Dios? Usted sabe cuántas veces he tenido que charlar con gente que se ha extraviado de la verdad, como leíamos al principio, y es difícil. Un día estaba con mi equipo de trabajo, estábamos en un proyecto que se llamaba Revolucionando la Calle hace un par de años, y estábamos despertando habitantes de calle para darles desayuno.
Y era una costumbre bonita, era todos los domingos a las 6 de la madrugada, gracias al pastor William, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, que nos hacía madrugar los domingos a las 4 de la mañana. Y si uno no llegaba a las 4 de la mañana, eres un papá y con todo el sentido, es un papá hermoso, le da correa a uno si quiere. Entonces yo llegaba, muchas veces llegué por ungido, otras veces llegué porque, uy, no, me van a dar muy duro donde yo no llegue. ¿Sí? Y llegaba y decíamos, bueno, a las 6 de la mañana, cuando eso del culto arrancaba a las 10, no había culto de 7. ¿Y para qué me hicieron madrugar todo ese tiempo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dícese de quemar tiempo, entonces vamos a desayunar. Y un día estábamos con todos mis discípulos desayunando. Y entonces cada uno de esos estaba comiendo. Y yo empecé a ver un muchacho, estaba lloviendo, estaba la ola invernal en Bucaramanga. Y yo empecé y le dije a uno de mis discípulos, oiga, mire, ese chino está aguantando frío y debe tener hambre. A mí el frío me da hambre. ¿Sabe qué? Deberíamos hacer la vaca. Dícese de poner plata los unos a los otros, ¿sí? Entonces hicimos la vaca, ¿sí? ¿Qué? ¿Para qué es esto, jefe? Me dijeron ellos. Y yo, pues vamos a comprar panes y vamos a comprar jugos y le vamos a dar desayuno a los habitantes de calle. La actitud emocionalista de mi equipo fue, uy, espectacular, uy, vamos con toda, vamos a conquistar el mundo, somos el ministerio Pinky Cerebro, entonces vamos, y estaban emocionadísimos. Empezamos con los panes a esperar que pasara algún habitante de calle y no pasaba ninguno, ¿sí? El gordito del grupo que llama Carlos dijo, uy, no, eso es de Dios, comamos nosotros, ¿sí? No. Si no pasa ninguno, vamos a ir y vamos a despertar al que está dormido. Ay, no, devuélvame la plata. Sí, devuélvame la plata. Para hacer la historia larga corta, fui y lo desperté después de que estaba así yo todo tembleco. ¿Qué tiene? ¿Nervios? No, es que así como el túnel del cardio, ¿sí? Entonces así todo. Fui, lo desperté y le dije, bueno, quiero darte desayuno, conversamos. Y el tipo se quedaba mirándome así, era un chino, y se quedaba mirándome así. ¿Sabes? Estos son muchachos de las gorras así, pólvora, así, entonces, ¿sabes? Y yo le dije, ¿quiere más pan? Y se quedaba mirándome, sí, ¿sabes? Entonces le di otro pan. ¿Quiere más jugo? Sí, ¿sabes? Entonces le di más jugo, ¿sí? Y yo seguía dándole jugo y bueno, y trataba de hablarle. Y yo le hablaba y el tipo me miraba así. Entonces hace una sonrisa así toda como decimos, prepotente. Entonces hizo, y yo le dije, ¿le molestó algo? Y me dice, no, ¿quién se iba a imaginar que hoy un pastor de jóvenes le estuviera predicando a otro pastor de jóvenes? Escuche esto, yo no entendí. Yo le dije, ¿perdón? Dijo, sí, yo soy cristiano. Cristiano con un costal en la calle. ¿Sabe qué sacó del costal? Mis discípulos le decían una Biblia en tomos, tenía la Biblia por pedazos. Lo acompañaba un perro, como dicen por ahí, el fiel amigo del hombre. Y cuando él saca la Biblia, dice, yo meto vicios, alcohol, marihuana, bazuco, pepas, lo que quiera meter. Pero ¿sabe? En las noches, en medio de que muchas veces me dan pata, puño, tengo mis puntazos de un cuchillo de gente, murgas, enemigos, yo sé que lo único que me sostiene es este librito, que aunque usted lo vea destrozado, es un librito que me sostiene de pie. Charles Spurgeon dijo en alguna oportunidad, quien usualmente tenga una Biblia hecho pedazos es porque su vida no lo está. Porque cuando nosotros nos ponemos a escudriñar lo que Dios quiere para nosotros, enfocamos nuestra vida en la eternidad, redireccionamos nuestro discurso, redireccionamos nuestra vida y entonces anulamos todo argumento de Satanás. Nuestra mayor motivación no es tu externo, no es tu interno, es la eternidad que Dios prometió para ti. Y esa eternidad es que Dios te ama, te perdonó, te restauró, te transformó y está dispuesto a hacer todas las cosas que tiene para ti. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Entonces, primero, los creyentes de azúcar son aquellos que retroceden ante las crisis y los problemas. Escuche esto, los creyentes de azúcar, ¿cuántos creyentes de azúcar hay aquí? ¿Se ha escuchado ese término, luz y sal, no? Entonces ya se imaginará por dónde vamos. Los creyentes de azúcar son los que retroceden ante las crisis y ante los problemas. No es culpa de ellos. Les voy a ser muy honesto. Si alguien se para en las iglesias de hoy en día, cualquier iglesia, cualquier persona abre una iglesia, le pone un letrero ahí que diga cualquier cosa medio evangélica, abre una iglesia y les vende un evangelio de, no, mira, es que Dios lo quiere amar, Dios es como Barney, te quiere abrazar todo el tiempo, entonces, y le venden un evangelio light, como dice mi apóstol, le venden un evangelio blandengue, esa persona va a querer ir a amar a Dios. Ay, pues así, ¿quién no? Yo pensé que Dios era más aburrido. Yo pensé que Dios era prohibiciones. Entonces esa persona va a querer estar en los caminos, comillas, de Dios. Pero escuche esto, que cuando vengan los problemas, que cuando venga la adversidad,
Que cuando venga la crisis que lo remece. Dice una frase por ahí, los mares tranquilos nunca formaron marineros hábiles. Los mares tranquilos nunca formaron marineros hábiles. Quiere decir que cuando venga la crisis y la adversidad y golpee fuerte nuestras vidas, el que es un creyente de azúcar se va a derretir. El que es un creyente de azúcar no lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara en decir, porque los pastores dicen, no, es que entonces Dios te va a amar, cuando Dios llega a tu vida te va a transformar. Amén, eso es verdad. Pero la Biblia dice muy claramente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová los librará. Nos está indicando que hemos de pasar por muchas adversidades. Poquitas, medianitas, ahí por la esquinita. No, muchas. Sé que esto no es alentador decirlo. Pero si no somos creyentes de sal, vamos a ser aquellos creyentes que se derriten ante la crisis y ante la adversidad. Este pastor Rick, escritor de bestsellers importantes como Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, Liderazgo con propósito, escribe esos libros que para muchos han sido de bendición. Cuando yo leí parte de su artículo, dice que él escribe Una vida con propósito, producto de su hijo que le nació con una enfermedad. Es un chico especial, fue un chico especial. Y él dice, mi hijo es importante, aunque mi hijo no tenga talentos, mi hijo tiene un propósito, aunque mi hijo quizás no tenga las habilidades de los demás, mi hijo tiene un propósito. Y empieza este hombre a construir un bestseller impresionante vendido en todo el mundo llamado Una vida con propósito. Toda la gente cristiana y no cristiana, hablábamos una vez con mi pastor Jaime Andrés, recomienda ese libro para aquel que no es creyente. Oh, que estoy deprimido. Una vida con propósito. No, que es que estoy pasando por un momento de esos que la novia me echó, entonces me cambió, entonces una vida con propósito. No, que estoy pasando por un problema, la vida con propósito. Y todo el mundo recomendaba ese libro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Una vida con propósito nace con un chico con propósito, con un problema y con una enfermedad. Estos días o estos meses atrás, ese chico de Una vida con propósito decide buscar un arma ilegal en Estados Unidos y coge el arma, se pega un disparo y se mata, se suicida. ¿Saben? Yo imaginé en mi humanidad que la gente iba a apoyar al pastor. La gente iba a llevar cosas como, uy pastor, estamos con usted. Uy pastor, cuenta con nuestras oraciones. Pero ¿sabe qué es lo que me preocupó? Que todo el mundo se le vino en contra. El pueblo de Dios se le vino en contra. ¡Ja! Y eso que dice que es pastor y el hijo se le mató, va para el infierno, ¿sí? Uy, eso que predica de salvación y el hijo va a pasar una eternidad en el infierno. Y todo el mundo se le vino encima. Hago aquí una aclaración. ¿Cómo es posible que nosotros que somos sal saquemos a la sal? Usted ha escuchado esos testimonios que dicen, yo asistí a la iglesia, pero no, un hermano me hizo una embarrada y yo mejor no vuelvo por allá. Si esos son los conocedores de Dios. ¿Se ha escuchado eso? No, es que me hizo un desplante feísimo, yo por allá no vuelvo. Sí, la sal saca la sal. Un día fui a predicar a una iglesia de Puerto Wilches. Por allá hay un amigo de Puerto Wilches. Y fui a predicar y me regalaron una doncella, ¿sí? Dícese de un pescado muy rico, ¿sí? Yo tenía que viajar 3 horas, sí, porque hay que hacer la aclaración, ¿sí? Me caso ahorita en mayo, entonces, para toda la iglesia. Es en serio. Entonces, mira eso. Cuando yo estaba con el pescadito, tenía que viajar 3 horas por tierra. Entonces los pastores o la familia que me hospedó me dijo, bueno, aquí está el pescado, como dice, jugado en pura sal, eso lo revolvieron en sal, eso le hicieron bullying le hicieron con sal al pescadito, ¿sí? Y me lo mandaron en una bolsa y yo dije, ¿para qué es eso? Pues para que se lo lleve porque en el camino se le puede dañar. Espectacular. Y después, ¿qué? ¿Me lo como ahí de una vez? A mí me gustan las cosas saladas. No, eso está muy salado. Tiene que meterle más sal porque la sal saca la sal. Y yo, la sal saca la sal, qué misterio, ¿no? Sí, métalo en agua con sal para que le saque la sal. ¿Y no queda más salado? No, hay que hacerlo así, ese es el protocolo. Y yo, bueno, tráigalo a la vida espiritual. ¿Cuánta sal, o sea, nosotros, hemos sacado con nuestra mala conducta y mal testimonio a muchos que fueron predestinados para hacer sal? ¿Cuántos de nosotros hemos sido responsables de que a alguna persona, ahora o quizás lo podemos evitar a tiempo, se salga y viva una eternidad que no fue diseñada para él, producto de que nosotros como sal nos equivocamos? Entonces los cristianos, los creyentes de azúcar, son aquellos que retroceden ante los problemas y las crisis. Mira, los problemas son tan cobardes que nunca llegan solos, vienen acompañados. Usted siempre dice, pero se me botaron todos los problemas encima. Yo estaba tan bien y no fue uno ni fueron dos, fueron 3, ¿sí? Es una canción por ahí, ¿no?
si está débil en esa hectárea, no la cogió. Pero bueno, entonces se me vinieron todos los problemas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Cuando nosotros entendemos que somos creyentes de sal, no hay diablo ni nada que pueda destruirnos, porque el propósito de Dios es el que peleará por nosotros, nos dará la victoria, nos engrandecerá, porque Dios prometió transformar tu vida, tu familia, tu ministerio y todo cuanto Él ha decidido para ti. Entonces ese pastor dijo lo siguiente: cuando todo el mundo se le vino encima, toda la sal se le vino encima, recuerdo las palabras que él dijo llorando en uno de sus discursos en Estados Unidos. Dijo: en mi dolor prefiero caminar de la mano con Jesús con todas las preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas que hacerle a Dios? ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué permitiste ese negocio fraudulento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntas para Dios. Y él dijo: en mi dolor prefiero caminar de la mano con Jesús con todas mis preguntas que caminar solo con todas las respuestas. Prefiero caminar aferrado a Jesús cuando tenga 1000 preguntas, porque para algo Dios lo estableció así. Ese mismo día un pastor se le acerca y le dice: ¿sabes, Rick? Escuche esto. En momentos de dolor y angustia no hay palabras, pero está la palabra. No hay un manual de cómo hacer las cosas, no hay un manual, pero está Emmanuel. Dios es con nosotros. Dios acompañará a nuestras vidas en todo momento. Dios acompañará a su vida en cualquier situación que se le presente. Entonces, los primeros son los creyentes de azúcar que retroceden ante los problemas. Segundo están los creyentes de azúcar que retroceden ante el mundo. Retroceden ante el mundo y sus deseos. Hoy es normal las cosas malas. Por ahí un dicho, los hombres, sobre todo para los hombres, uno le gusta mucho el fútbol. Hay gente súper talentosa para el fútbol, por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, yo, un par de futbolistas buenos, ¿sí? Hay gente que para el fútbol son muy buenos pastores, como el pastor Jaime Andrés, muy buenos políticos como él, ¿sí? Se les nota su llamamiento, ¿sí? Pero escuche esto, un periodista dijo: oiga, todos los futbolistas ahora se tatúan, ¿sí? Hoy lo anormal es ver a alguien no tatuado. Y tiene lógica, hoy todo el mundo se tatúa, ¿sí? Y recuerdo ese versículo en Isaías 5:20, hoy a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo, ponen lo dulce por amargo y viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Los cristianos de azúcar retroceden ante el mundo y sus deseos. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿A cuánto nos encanta ese versículo? Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un versículo que nos apasiona vivir. Dios prometió prosperarnos, pero escuche esto: antes de haber un tercera de Juan 2, que es ese versículo, hay un primera de Juan 2:17 que dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios no está en contra de la prosperidad, Dios no está en contra de la bendición, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchos queremos conquistar el mundo y olvidamos ese versículo que dice: ¿de qué sirve que le gane a usted todo el mundo si su alma se pierde? No podemos retroceder. Hoy debemos aferrar más que nunca ese versículo que dice: que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. No podemos adaptarnos al mundo, no podemos mezclarnos en el mundo. Somos sal, ¿sabe? Yo cuando prediqué mucho tiempo sobre luz y sal, y yo recuerdo que siempre escuchaba el testimonio de la sal y la luz, y yo decía: pues somos luz porque tenemos que alumbrar en la oscuridad, y somos sal porque tenemos que, como el caldo, ponerle sabor al caldo, ¿sí? Pero nunca entendía por qué la sal. Lo entendí con los pescados, porque cuando hay carne descompuesta, en la antigüedad no habían refrigeradores, entonces se necesitaba salar la carne para que la carne no se echara a perder. Hay mucha carne allá afuera dañándose, pudriéndose en el pecado, pudriéndose en el vicio, y la sal no se puede encerrar en la iglesia. La sal tiene que salir e impregnar allá. Sal tiene que salir y hacer evidente lo que Dios estableció para su vida. Entonces, no podemos adaptarnos a este mundo.
Debemos poner nuestra mirada arriba. Los creyentes de azúcar retroceden a los problemas. Los creyentes de sal entienden lo que dice Proverbios 30:30. Eso lo prediqué hace un poco en una iglesia. La Biblia, hay una canción de Marcos Witt que dice: el león de Judá nunca perderá. ¿Sí? Amén. El león de Judá nunca perderá. ¿Quién es el león de Judá? A quien hemos seguido nosotros, el Rey de Reyes. Entonces, el león de Judá nunca perderá. Entonces, ¿qué pasa? Dice Proverbios 30:30: el león es poderoso entre todas las bestias porque no retrocede ante nada. Los hijos del león de Judá no retrocedemos ante los problemas. Los hijos del león de Judá no retrocedemos ante el mundo. Los hijos del león de Judá son leones que no lloran. Los leones rugen donde tienen que rugir, y es anunciar las buenas noticias de salvación que Él estableció para nuestras vidas. Es ir y abrir caminos de libertad en aquellos que necesitan una palabra fresca. Es ir y demostrarles que están equivocados, que están destruidos, que van rumbo a una eternidad sin Dios. No vendiéndoles un evangelio barato, no vendiéndoles un evangelio de castigo, es vendiéndoles el mejor de los evangelios, un evangelio de gracia, pero un evangelio que deja las cosas claras, y que es el evangelio del amor de Jesús en este tiempo. Ese es el papel de nosotros. Y por último, los creyentes de azúcar retroceden a su llamamiento. Todos nosotros estamos llamados a salvación, pero el llamamiento es lo específico que Dios va a usar para tu vida. Antiguamente decían: no, es que las canciones, este tipo de canciones como que a mí no me llegaban a Dios. Y Dios como que mató todas las excusas y dijo: no, bueno, yo trabajaba en Radio Primavera hace un par de años, y yo recuerdo que había una hora bastante tropical, primavera, yo no sé qué se llamaba. Era la 1 de la tarde, el desayuno, después del almuerzo, ¿sí? Todo colombiano no cristiano se pone a ver la Rosa de Guadalupe, ¿sí? El vientico así todo raro. Entonces, los cristianos escuchaban una emisora tropical ahí en Radio Primavera. Y yo recuerdo que a mí, dentro de esa programación, me tocaba mandar corridos prohibidos cristianos, ¿sí? Escuché esto, ¿sí? Y sonaban rancheras cristianas, sonaban música norteña cristiana. Le hago la pregunta: ¿y aquel que era acostumbrado a escuchar ese tipo de música, conoció la verdad de Jesús, va a tener alguna excusa para decir: ay, es que yo no me convierto porque es que a mí no me gusta la música que cantan allá en la iglesia? No va a tener ninguna excusa. El llamamiento es aquello específico que Dios estableció para nuestras vidas. ¿Sabe? Los creyentes de azúcar dejan a un lado su llamamiento. Los creyentes de azúcar se hacen a un lado. Pero los creyentes de sal entienden este versículo que está en 1 Corintios 15:58. Pueden anotarlo ahí. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Lo entendió? Dice que nosotros nos tenemos que mantener firmes e inconmovibles, progresando todo el tiempo, todos los días en la obra del Señor, porque el trabajo en su obra no es en vano. Es una verdad que no podemos ocultar. Recuerdo la historia, con eso voy finalizando, que cuenta que un día va pasando por la calle una gallinita y un marrano, ¿sí? Van caminando, así como camina una gallina y un marrano. Entonces van caminando. Y de pronto ven a unos muchachos ahí flaquitos, eran tan flacos que se podían acostar en una aguja y roparse con un hilo, eran muy flacos. Y la gallina empieza a que: ay, Dios mío, qué terrible situación, mire esos niños cómo están aguantando hambre, ay, qué situación tan traumática, qué situación tan terrible. Y empieza a quejarse la gallina y el marrano escuchándolo, entonces estaba escuchando la quejabanza ahí. Entonces de momento ella dice: ay, señor marrano, yo no aguanto más, démosle, hagamos algo por estos niños. Y el marrano se queda mirando: ¿qué vamos a hacer? Yo soy un marrano, usted es una gallina. No sé, mire cómo aguantan hambre. Ay, terrible, no, terrible. Y empieza a quejarse y dele quejándose, hasta que la gallina ya dice: no, vamos a hacer algo. No sé, tengamos que hacer algo. Y el marrano le dice: ¿y qué vamos a hacer si usted es una gallina y yo soy un marrano? Muy fácil, dice la gallina, le vamos a dar de comer nosotros. Yo voy a poner 2 huevos y usted pone el jamón. Y al marrano no le cuadró el negocio. El marrano respondió, el marrano se llamaba Balvin: ese no es el negocio, socio. Sí. Y el marrano no le convenció mucho el negocio. Y dijo: para usted, dar 2 huevos representa un sacrificio mínimo. Para mí, dar el jamón representa darme todo lo que soy. ¿Sabe? Jesús no es una gallina. Dios no es una gallina. Dios no escatimó a su propio Hijo
lo mandó a la cruz, no a que entregara 2 huevitos, sino a entregarse todo por amor a nosotros, a entregarlo todo en un madero para que usted fuera salvo, a entregarlo todo en un madero para que usted no mendigara una eternidad. Lo mandó aquí a la tierra para que usted fuera prosperado, pero para que usted entendiera que hay una eternidad, que gracias a Él en la cruz no se recuerda solamente en Semana Santa, porque es que nosotros lo festejamos el nacimiento en diciembre y lo crucificamos en Semana Santa, ¿cierto? No, Jesús es una realidad de todos los días que nos enseña, hey, ¿cómo puedes descuidar una salvación tan grande que yo he asignado para ti? ¿Cómo puedes descuidar una salvación que yo otorgué para tu vida? Esta eternidad que está con nosotros es una eternidad firme que no se puede mover. Es la eternidad que Dios establece para nuestras vidas. Hace un tiempo atrás, en diciembre, estuve con el privilegio de tener a mi prometida aquí en Bucaramanga y nos invitaron a hacer labor social. Escuche esto. Con la comunidad LGTBI, ¿ha escuchado esas siglas? Lesbianas, gays, travestis y demás. Fuimos con una de las líderes de aquí de la iglesia, Martica Peña. Yo había tenido la oportunidad de hacer labor social con, mire, Eric, aquí tengo un discípulo mío, habló hoy en Amanecer con Dios. Y estábamos haciendo labor social por muchos años. Y yo me consideraba, ¿cómo es que dice el gurú? ¿Sí? El gurú de lo social. Entonces yo tengo la osadía de ir a todos los proyectos, yo voy a cárceles correccionales, fundaciones. A mí no me queda grande el ego que lo infla uno, ¿no? Que es malo. Y me invitaron a la cárcel a darle una conferencia a ellos. Y yo se lo hablaba a los jóvenes, mira cómo uno piensa. Yo estaba en la cárcel y el primer patio que uno encuentra es el patio que está por los desmovilizados. Yo ya había dado conferencias con ellos. Entonces uno, digamos, va con Eric. Entonces venga Eric, por acá. Entonces uno va pasando con Eric y acá está el patio, allá están los reclusos y uno habla así entre los dientes. Salude, salude. Buenas, si lo vio, este estaba allá en los gacha. Sí, este es del mono hoy. Buenas, ¿cómo está? Y uno lo saludaba así. Luego pasaba por el patio que estaba por homicidio. Entonces uno pasaba, ay, buenas, ¿cómo está? Y pasaba más rapidito. Luego pasaba por el patio que estaba por hurto y uno va con su reloj, como el mío, que es un poquito grande, ¿no? Entonces uno va con el reloj. Buenas, ¿cómo está? Sí, uno pasa, permiso, sí, uno pasa rapidito. Y pasa por el patio que está por violación y uno, buenas, ¿cómo estás? Y uno pasa más rapidito, ¿cierto? Eso me pasó a mí en cierto modo. Yo tenía que ir a predicar al patio de los travestis. O sea, para que me entienda, discúlpeme. Yo fui y era una unidad pequeñita, entonces yo todo el tiempo era por la pared así. Bueno, ¿a dónde me tengo que hacer? Allá, entonces me fui por la pared así. Les voy a hablar a ustedes y me volví así. ¿Qué pasó? No, es que me rasca la espalda. Sí, y me fui así. Mira, fuimos ese diciembre con mi prometida. Estuvimos en el patio de los travestis. Les dimos una enseñanza. Fuimos al patio de las lesbianas en la cárcel de mujeres. Discúlpeme si suena un poco fuerte para que me entiendan todos. Fuimos allá, le di una conferencia. Pero me invitaron ya no a los travestis de la cárcel, ya no a los travestis a las lesbianas de la cárcel de mujeres, sino me invitaron a darle una charla a los travestis que se prostituyen aquí en un parque. Yo no lo había hecho. Y cuando fui, recuerdo tanto que uno de ellos le dijo a ella, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué se hace más? ¿La gente ayuda más a un habitante de calle o a un travesti? Y yo quedé, yo sabía la respuesta, ¿sí? Porque he ayudado a muchos habitantes de calle. La iglesia es abanderada en hacer esto. Pero recuerdo tanto que me sentí como la gallina dando huevitos y recordé ese versículo que dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Ser evangélico no es un castigo, ser evangélico no es una vergüenza. Muchas veces usted entra a la iglesia y lo pilla a su amigo del trabajo y, oiga, usted se volvió evangélico, yo lo vi allá en la 43. ¿Evangélico yo? No. Ah, pero yo lo vi que usted salió. No, yo no soy evangélico, soy cristiano. Sí. ¿Y qué es la diferencia entre evangélico y cristiano? Cristiano suena como más bonito, sí. Evangélico viene de la palabra evangelio, que significa que usted y yo tenemos buenas noticias de salvación. Tenemos buenas noticias de que hay un Salvador. El mundo puede escuchar malas noticias, pero usted y yo tenemos buenas noticias que comunicar. Dice la palabra, y con este termino, y pueden los músicos todos pasar, por favor. Segunda de Corintios 6,
versículo 2 al 10. Escucha esta declaración que hace Pablo. Es una declaración contundente. Dice: porque Él dice, el Señor, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Escuche esto: en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento y constancia y bondad en el Espíritu Santo y en el amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo espiritualmente a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Esos son los cristianos de sal, los que entienden que el Dios los llamó, escuche esto, a desocupar el infierno y a llenar el cielo. Esa es la verdad de lo que significa Jesús. Si usted lo cree, póngase sobre sus pies y hoy vamos a declarar una palabra de transformación sobre su vida, sobre lo que Dios estableció para usted y sobre lo que viene de aquí en adelante. Levante una de sus manos, por favor, en esta hora. Dios hoy es propicio y nos dice que hoy es día de salvación, que en medio de la situación por la cual puedas estar atravesando, Dios ha establecido para tu vida que no retrocedas ante el problema. ¿Sabes? No sé cuál ha sido el motivo por el cual te ha traído a este lugar. Puede que sea adorar a Dios, puede que sea tener una queja, pero yo te puedo decir algo: eres un creyente de sal y los creyentes de sal no retroceden a los problemas. Los hijos del león de Judá son leones que no lloran, rugen, y Dios va a ser propicio a tu necesidad. Hoy dice la palabra, hoy es día de salvación. Hoy es día donde esa enfermedad que ha venido agobiando tu vida, Dios va a abrir los cielos a tu favor y te va a dar la victoria y la respuesta que tanto has anhelado. Hoy es día de salvación. Hoy es día para que los cristianos que son de sal activen el poder de Dios en sus vidas y empiecen a declarar que viene el mejor tiempo, que viene la mejor temporada, que no vas a retroceder ante la crisis ni al problema, que no vas a retroceder ante el mundo y sus deseos, y que no vas a retroceder al llamado que Dios te hace a tu vida. Levanta una de tus manos. Señor, aquí estamos como tus hijos, conscientes de que tu palabra ha sido expuesta, de que eres un Dios fiel, bueno, que eres un Dios bondadoso. Hoy quiero levantar a ti mis manos, Señor, en señal de que vengas y abras los cielos, que abras los cielos sobre esa área que tanto ha dificultado mi vida. Ven y abre los cielos. Quizás tengo una enfermedad, quizás vengo abatido, quizás vengo angustiado, quizás estoy desesperado, pero yo sé, como dijo Job, que aunque me matare, en él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive. Y hoy es un día de que los cielos se abran a tu favor. Vamos, levanta tus manos ahí. Dios va a hacer algo en esta noche. Dios está aquí abriendo los cielos a tu favor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde vas a vencer la tentación, donde vas a vencer la adversidad. Y hoy es el día donde Dios va a cambiar tu identidad. Quiero que baje sus manos por un instante. Yo quiero, sé que el tiempo se va, pero hacer una pregunta aquí en esta noche. ¿Habrá alguien que esta palabra haya marcado un antes y un después y que quiera decirle a Dios: activa mi voluntad para de aquí en adelante empezar a hacer cambios que generen transformación no solo en mi vida, sino en la vida de otros? Levánteme su mano si hay alguien aquí. Si hay alguien que desee que hoy su vida, no solo los cielos se le abran a su favor, porque es bonito